Los motores de corriente continua se pueden encontrar en muchos electrodomésticos portátiles, automóviles y equipamiento industrial. En este video explicaremos el funcionamiento y la construcción de los motores de corriente continua comerciales. Comencemos primero con el motor de corriente continua más simple posible. Se ve como esto. El estator provee un campo magnético constante y la armadura o rotor, que es la parte rotante, es una simple bobina. La armadura se conecta a una fuente de corriente continua a través de los anillos conmutadores o delgas. Cuando la corriente circula a través de la bobina del rotor, se genera un campo magnético que interactúa con el del estator, lo que produce una fuerza que la hace girar. A medida que el rotor gira, se invierte la polaridad de la tensión que se aplica a la bobina, lo que hace que la corriente que circula por el lado izquierdo siempre ingrese en la bobina y la que circula por el lado derecho siempre sale. Esto asegura que la fuerza de torque que se ejerce sobre la bobina tenga siempre la misma dirección y la mantiene girando siempre en el mismo sentido. Pero si observamos detenidamente cómo es el torque sobre la bobina, veremos que cuando se pone perpendicular el torque se aproxima a cero. El resultado de esto es un movimiento irregular del rotor. El truco para resolver este inconveniente es agregar otra bobina al rotor con un par adicional de anillos conmutadores. Con esta disposición, cuando la primera bobina está en la posición vertical, la segunda queda conectada a la fuente, con lo que la fuerza de torque está siempre presente. Mientras más bobinas se agreguen, más suave será el movimiento de rotación. En un motor real, las bobinas del rotor están ubicadas en ranuras formadas por capas de acero de alta permeabilidad magnética. Las escobillas apoyan sobre los anillos conmutadores y aseguran el contacto con la fuente de alimentación. Los motores con estator de imán permanente se usan solo en motores de corriente continua muy pequeños. Lo más habitual es que se use un electroimán cuya bobina es alimentada con la misma fuente que el rotor. La bobina del estator puede ser conectada a los bobinados del rotor de dos maneras distintas. En paralelo o en serie. Motor en paralelo o derivación y motor en serie.